El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Es el tema sobre la mesa. Gracias por acompañarnos en este espacio de opinión. Saludo a Juan Carlos Zúñiga, como siempre. Ayer lo comentábamos, Juan Carlos, el tema de una llamada telefónica es mucho más efectiva que mandar una carta, a ver si la vieron, a ver si ya la quieren contestar. Así es que la llamada finalmente se dio entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente electo Trump. Me parece que, bueno, se puede avanzar y esta, digamos, esta bravuconada que pudimos ver de Trump de que aplicaría impuestos y aranceles a partir del 20 de enero, bueno, parece que queda de momento, a ver, ni sí ni no, pero porque no se ha informado, pero parece que, dice Claudia Sheinbaum, no va a haber guerra de aranceles en primer término. Y otros comentarios que se sumaron también al mismo tema, el de Biden, por ejemplo, donde le dice a Trump, no arruinemos la relación con México y con Canadá, que me parece que también tiene algún tipo de peso. Y bueno, pues vamos a ver finalmente qué pasa con este tema, Juan Carlos. Sí, aunque existen, Raúl, dos versiones de la llamada, la versión de Claudia Sheinbaum y la versión de Donald Trump. Primero, Trump, a través de su red social, dijo que Sheinbaum se había comprometido a cerrar la frontera sur, a detener la migración en la frontera sur. Se refiere a la frontera sur de Estados Unidos, nuestra frontera norte, y que discutieron cómo detener el flujo de migrantes y de drogas hacia los Estados Unidos. Y la presidenta Sheinbaum dio otra versión. De hecho, publicó dos mensajes. Uno donde calificó de excelente la llamada con Donald Trump y explicó a Donald Trump la estrategia mexicana que ha seguido para contener la migración. De hecho, le dijo que ya las caravanas migrantes no estaban yendo a la frontera norte y que México estaba haciendo lo suyo para detener el flujo de drogas y de migrantes. Y posteriormente publica otro mensaje Sheinbaum donde dice que lo que ella habló con Trump fue cómo tender puentes con Estados Unidos, no cerrar la frontera. Entonces hay dos versiones. La coincidencia, digamos, de la llamada es que no hablaron de los aranceles. De hecho, hoy la presidenta lo aclara en su conferencia de prensa, que no hablaron de los aranceles, no se tocó el tema de los aranceles. Fíjate que, bueno, es lo que vamos a enfrentarnos precisamente a este tema. En la carta que mandaba la presidenta de México a Trump sobre este mismo tema, señalaba que se estaba atendiendo el tema migratorio. A ver, ¿qué se entiende por atender el tema migratorio? Yo creo que ahí está precisamente la clave. Atenderlo para unos, para el Trump, es detener los flujos migratorios en el sur de México, y para México atenderlos es pues poner la Guardia Nacional, ofrecerle Sembrando Vida, o no sé, me parece que son como dos entendimientos diferentes de un tema que preocupa especialmente a los estadounidenses y que ha sido el tema precisamente de migración, ¿no? Sí, efectivamente, detener la migración en el sur del país, en la frontera sur de México, a través de la Guardia Nacional, disuadir la formación de caravanas migrantes, ofrecer alternativas a los migrantes para que se queden en México, para que no intenten llegar a los Estados Unidos, pero finalmente la realidad es que no hay caravanas, pero los migrantes siguen yendo a la frontera norte. No hay caravanas, pero los migrantes siguen intentando entrar a los Estados Unidos, siguen intentando obtener estancias humanitarias en el vecino país, y al final Estados Unidos sigue deportando a estas personas hacia nuestro territorio, hacia México, y se quedan en el limbo, se quedan intentándolo n número de veces ingresar a los Estados Unidos, y mientras se quedan en los municipios de la frontera norte. Esa es una realidad. No hay caravanas, sí, las disuaden, las combate el Estado mexicano, no permitiendo que continúen, pero sí siguen llegando migrantes a la frontera norte. Sí. Trump quiere un cierre absoluto de las fronteras. A ver, ayer lo hablábamos, el tema del presidente Trump
en su estilo de negociar, se trata de doblar, digamos, a sus adversarios o con quien va a negociar, doblarlo precisamente, que lleguen débiles a estas negociaciones. Sin embargo, el tema de la llamada deja ver que estas dos visiones que ya bien tocaste, el tema de migratorio y básicamente también Claudia Sheinbaum dice, vamos a seguir haciendo el esfuerzo para reducir la producción de fentanilo, que es otro tema que también me parece que se le está cargando a México, un tema que no depende en un 100% solamente de México, sino el tema de las drogas, el consumo de drogas. De acuerdo con las instituciones de salud de los Estados Unidos, se calcula que hay 44 millones de estadounidenses, sí, que son adictos a algún tipo de droga o alcohol, sí, y especialmente en los últimos años se les ha complicado muchísimo el tema con los opios o las sustancias que dependen y que se generan a partir del opio, entre ellos precisamente el fentanilo. Y esto, de alguna forma, incluso hay un dato que es dramático, el de los 93,000 fallecidos por una sobredosis en el año 2022 en los Estados Unidos. A partir de eso, sí, se han preocupado un poco más, pero quienes han tenido la oportunidad, los hemos tenido la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, hemos visto en las calles, en casi todas las ciudades estadounidenses, digamos de la frontera y más allá de la frontera con México, sí, un sinfín de personas que están completamente intoxicadas en la calle y que esto es muy evidente, es decir, el trabajo de las instituciones de salud de los Estados Unidos no han logrado sí poder tener una solución importante al tema de las drogas. Y sí, la alta demanda nos está de alguna forma afectando directamente a nosotros con estos dos demandas que son las que tiene el presidente electo Trump, drogas y migración. Y quiero poner en contexto nada más el tema de México, hoy que aquí en Mega Noticias estamos tocando el tema de las adicciones. Mientras en Estados Unidos hay 44 millones de adictos de acuerdo a los datos oficiales, en México hay 2.200.000 adictos registrados, ¿sí? Que de alguna forma las autoridades, el Consejo ahorita te digo el dato de México, precisamente los datos, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco y desde luego el Consejo Nacional contra las Adicciones, habla precisamente de estos temas. Sin embargo, poco a poco México también ha tenido un incremento, especialmente con dos drogas, la marihuana, la cocaína y el alcohol como principal problema que se están enfrentando. Así es que, bueno, a pesar de que todavía el fentanilo en México no es una droga preponderante en su uso, sí de alguna forma ha aumentado también los datos de las personas que consumen pastillas, básicamente psiquiátricas para poder controlar depresiones, ansiedades y cosas de este tipo, y que lamentablemente son muy adictivas este tipo de medicamentos. Entonces, sí, me parece que es oportuno que Estados Unidos también debería de hacer un mayor esfuerzo para controlar, para atender, para darles atención a los adictos, ¿sí? Igual que México tiene que trabajar en esto que es la prevención antes de que se convierta en un problema mayor. Juan Carlos. Sí, hay una situación en Estados Unidos, hay una realidad. En Estados Unidos hay campañas de prevención contra las adicciones. Evidentemente no están funcionando sus campañas. Son campañas que son dirigidas a jóvenes, pues la mayor parte de los consumidores se encuentran entre los 18 y 25 años de edad. También hay un gran porcentaje de adultos, pero la mayor parte son jóvenes y hay campañas dirigidas a ellos para prevenir las adicciones. Pero en el tema de la distribución de las drogas, de la venta de drogas, no hay operativos suficientes, no hay políticas públicas de combate a los mismos. La apuesta de Estados Unidos es cortar el suministro a través de sus dos fronteras, la frontera sur, es decir, con México, y la frontera norte con Canadá. La apuesta de ellos es que Canadá y que México
hagan el trabajo de cortar el suministro hacia ese país, hacia Estados Unidos, pero dentro del país no hay un combate real a la distribución y venta de las drogas. Están disponibles una vez que llegan a territorio norteamericano. Y Trump tiene razón. La mayor parte de las drogas sintéticas, las drogas tradicionales, vamos a decirlo de esa manera, la marihuana, la cocaína, llegan a través de México. La mayor parte del fentanilo llega a través de México. Las metanfetaminas llegan a través de México fundamentalmente, y no hay un combate real. Acá en México, lo que se temía hace años ya ocurre, que hay un mercado nacional muy interesante para el crimen organizado, y ya el mercado nacional da ganancias suficientes a los grupos del crimen organizado que distribuyen esta droga, y sobre todo la que está dando enormes problemas son las metanfetaminas, el cristal. Todavía el fentanilo no se ha introducido como ha permeado en los Estados Unidos, pero comienza a haber botones de muestra en algunos estados de la República donde ya empiezan a detectar adictos al fentanilo. Hay una realidad en México. En México, el sexenio anterior fue un sexenio perdido en materia de prevención, de campañas de prevención de adicciones. Se dejaron hacer estudios, levantar encuestas, levantar estadísticas, datos para conocer la realidad de las adicciones en México. Sí, y bueno, todo esto de alguna forma hay una gran diferencia, además del mercado de consumo de las drogas entre Estados Unidos y México, todavía hay una gran diferencia en porcentaje de la población, pero fíjate que en México, especialmente el tema de las drogas, nos está dejando este problema de violencia y de inseguridad a través precisamente de los poderosos cárteles de la droga, productores y distribuidores de la droga en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos sí hay una generación de alguna forma de estas personas que de alguna forma demandan droga, que es una generación, digamos, que se está convirtiendo en una pesadísima carga para los programas sociales de los Estados Unidos, pero sí es diferente en la problemática que están enfrentando ellos a la que tenemos aquí en México. Por eso cuando escucho al presidente Trump decir es que se va a resolver el tema de las adicciones cortando al fentanilo de México, a la cocaína de México o de Canadá, sí, es exactamente, me parece que ahí el gobierno de los Estados Unidos queda a deber también en acciones propias que puedan de alguna forma prever, lograr reducir el consumo y que pueda reducir desde luego esa demanda de droga que lamentablemente, pues como ya lo has dicho y se ha dicho, llega directamente de México y de otros países, pero especialmente de México. Sí, otra carencia enorme que tenemos en México se visibiliza a través de la investigación del tema de este día en Mega Noticias, los tratamientos, el tratamiento que hay hacia los adictos. Resulta que son pocos los espacios gubernamentales que hay para tratar a personas adictas, y México, el gobierno mexicano le ha endosado esa tarea a organizaciones civiles, a asociaciones civiles, algunas de las cuales hacen buen trabajo, pero la mayoría, muchas, controladas por el propio crimen organizado, que en vez de tratar a las personas adictas, sirven como un sitio en donde pueden consumir las drogas de una manera segura, y ante la fachada de ser centros de tratamiento, pues el crimen organizado ahí los tiene como consumidores permanentes. ¿Sí? Hay una situación también que está pasando en México, que estos centros que anexos, se les llaman anexos, y que son algunos inclusive centros clandestinos, sirven de refugio para personas que se quieren salir del crimen organizado, o sirven de refugio para personas que están escondiéndose del crimen organizado o de la autoridad. Pero sí hay una regulación en México
Existe una regulación estricta en México para este tipo de centros, pero no se está aplicando, no se está llevando a cabo, no se está vigilando, y estos centros son más una fachada que una realidad. Así es, a ver, y sobre este dato, centros de integración juvenil, 340 en todo el país, 340, Juan Carlos. Sí, por eso me parece que también los hospitales psiquiátricos, que son escasos en este país, en casi todas las ciudades hay muy pocos hospitales psiquiátricos, me parece que el mismo gobierno sí está endosando esa responsabilidad con las personas que lamentablemente tienen algún tipo de adicción y que caen precisamente en estos lugares como los anexos, que han sido señalados por todos los defensores de derechos humanos que hay violación, que de alguna forma se tienen calidades secuestradas a las personas y que muchas veces sus resultados no son exactamente los positivos. Habrá algunos que funcionen y no quiero de alguna forma decir que ninguno, pero de todas formas lo que sí se conoce es que estos anexos, pues, muchos funcionan al margen de la ley, son ilegales, son clandestinos y, como bien dice, son utilizados a veces por el mismo crimen como carne de cañón para obtener personas vulnerables, que lamentablemente hay muchos en este lugar. En fin, me parece es todo un gran tema que está ligado, pero que seguramente será uno de los temas en los próximos días. Juan Carlos, muchas gracias. Igualmente, Raúl, un gusto como siempre. Saludos, ahí tiene usted el tema sobre la mesa hoy, esta demanda de reducir el consumo de las drogas. Podcast, ya lo sabe usted, en Spotify. Sigue informándose correctamente aquí en Mega Noticias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.